Muy bien, continuando con nuestro panorama sobre las dimensiones de la formación del catequista, hoy vamos a hacer un recuento de la anterior vez, del tema que hemos hecho la semana pasada, y ahora vamos a profundizar un poquito más en el último eslabón, en la última dimensión que nos toca como catequistas. Vamos solo a hacer un repaso. Mirábamos la semana pasada lo importante del saber, esta dimensión del maestro, que implica básicamente conocer, eh, profundizar en varias realidades, que son el tema de Biblia, nos pedía eso, que tengamos que conocer las etapas de la historia de la salvación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia. También nos pedía profundizar el símbolo, que es el credo, la liturgia, la moral y la oración, que son las bases de nuestra formación bíblico-teológica, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos pedía como catequistas en el tema del saber, en esta dimensión del saber. También mirábamos la importancia de la Sagrada Escritura como alma de toda esta formación y mirábamos también la necesidad de contar con un catecismo, que es el compendio de nuestra fe. Entonces, entre la Sagrada Escritura y el catecismo, que es lo que dirige, guía nuestra meditación y también, en cierta medida, nuestros temas con nuestros jóvenes, niños o adultos, son esos dos, ¿no? Siempre la Sagrada Escritura y el catecismo también para tener como guía orientador, como marco de referencia doctrinal, para no desviarnos por el camino. Entonces, en temas de vida de fe, de vida de formación bíblico-teológica, todos estos son los elementos necesarios. De hecho, después ya pueden venir ahí los documentos de los papas, las exhortaciones, los documentos conclusivos de los sínodos también, que quisiéramos profundizar, ¿no? Por eso es necesario entender que este saber no se queda solo en un momento, sino que también se tiene que seguir profundizando. A eso se llama formación permanente. El catequista no solo se contenta con una clasecita de Biblia, de introducción a la Biblia, y después dice, ya sé toda la Biblia. No, tiene que seguir profundizando cada etapa. Ahora, esta formación que se nos ha invitado a realizar y a pertenecer, tiene varios elementos, ¿no? Y no hay que olvidar, de cierta manera, la necesidad de formarnos en las ciencias humanas. Y ahí notábamos lo importante en este tiempo de la psicología. Actualmente necesitamos mucho de las herramientas psicológicas para trabajar con los adultos, con los jóvenes, con los niños. Mirábamos también la importancia de las ciencias sociales, ¿no? La antropología, la sociología, que son parte también de las personas que están viviendo, incluso un poco de economía, política, bueno, las bases de estas ciencias sociales que nos ayuden a conocer mejor la realidad en la que nos movemos y la realidad en la que se mueve nuestro oyente, ¿no? En este caso, nuestro catequizando o catecúmenos ya hasta dentro del proceso de la catequesis, ¿no? Entonces, todas estas cositas será lo que nosotros en primer lugar tendríamos que conocer. Obviamente, si hablamos de esta magnitud, estamos hablando de varias eh, yo creo que varios momentos formativos, porque hablar solamente de Biblia ya nos implica mucho, bastante hablar de Biblia. Y los cursos que dan en la escuela de evangelización que estamos dando son cursos introductorios a todos esos ámbitos. Ahora, si quieres especializarte o si quieres profundizar, hay cursos básicamente de cada libro de la Biblia, ¿no? Entonces, ya vemos ahí que hay una magnitud inmensa, grande para profundizar. Igualito viene con el tema del catecismo, con el tema del credo, con el tema de la teología. Por ejemplo, ustedes estamos compartiendo los cursos teológicos, ¿no? Cristología, Trinidad, Mariología, Espíritu Santo, Eclesiología, son temas teológicos que se tienen que profundizar. Lo que nosotros hacemos en la escuela de evangelización es abrirles el apetito de estos cursos y que ustedes puedan después decir, queremos este curso, queremos este taller, queremos profundizar en esta realidad.
el catequista, reitero, no se puede quedar contento con estos 3 años de formación bíblico-teológica. Y ahora, si vemos la necesidad de complementar nuestra formación bíblico-teológica con el tema de las ciencias humanas, todavía nos quedamos cortos, porque muchas veces nos contentamos solo con la parte bíblica teológica y nos faltan las otras ciencias humanas que están alrededor, ¿no? Entonces, este saber que implica el ser maestro es ya de por sí un gran reto para el catequista, para el animador cristiano, para el futuro diácono permanente. Tiene que ir profundizando en la medida de sus posibilidades en esto. Reiteramos, el catequista, el animador, no se puede contentar sencillamente con lo aprendido en un momento formativo. Y ahora también, pues, siéndoles sinceros, muchas veces las clases virtuales pueden pasar también como por agua tibia, ¿no? Es como si estuviéramos y no estamos, ¿no? Esa es también la otra tentación de las clases virtuales. Tenemos un montón de cursos, tenemos un montón de talleres, y el problema es saber si en verdad lo estamos aprovechando o no lo estamos aprovechando. Eso ya va a la conciencia de uno, ¿no? Pero puede uno estar matriculado en 50 cursos de formación bíblico, teológico, litúrgico, formación de ciencias humanas, pedagogía, pero si no lo aprovecha, lastimosamente también quedamos cortos ahí, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con estas realidades que son muy nuestras, y tratemos de mejorar básicamente toda esta parte o esta dimensión del saber. Ahora vamos a pasar al saber hacer, porque si ya hemos entendido que la espiritualidad del catequista, que es su ser, es el fundamento de todo lo que después se va a ir añadiendo, y es una patita de la trípode de nuestra formación, de nuestro ser catequista. Esta última, el saber hacer, es básicamente ya la formación pedagógica, entre comillas, formación pedagógica, porque ya habíamos puesto el ejemplo. Puedo sentir que Dios me llama, puedo saber que esta es mi vocación. Dios me habla a través de su palabra, me mueve, me renueva en mi ser y en mi espiritualidad. Pero si solo me quedo en ese ámbito y no me formo, por muchas ganas y por mucha vocación que tengas, necesitas formarte, porque estarías desestabilizado, y para colmo desestabilizarías a tus oyentes. Entonces uno se forma pensando no solo en uno. En este caso, yo voy profundizando los distintos temas, no solo para mi persona, sino pensando en otro. Y ese otro es alguien que va a escuchar, o se fascina o nunca más regresa a la iglesia. Entonces, el saber es importante. Ahora, ese saber que es yo quiero conocer más, viene ahora cómo lo doy a conocer. Yo en el seminario he tenido un montón de profesores, y cada profesor tenía su método de enseñanza, tenía su forma de enseñar. Todos los profesores no son los mismos. Los profesores, según su mentalidad, según su capacidad, van dándonos y nos van haciendo entender. Igualito en la escuela de evangelización, cada profesor tiene su metodología, tiene su forma de evaluación, tiene su forma de dar y acompañar las clases. Entonces, cada uno va dando. Entonces, cada uno va dando, es su formación, lo va tratando de que todo lo que conoce se lo pueda transmitir a ustedes, y ustedes puedan, en cierta manera, comprender en totalidad los temas que se le brindan. Entonces, ese es el saber hacer. No solamente basta tener vocación, no solamente basta conocer toda la doctrina, conocer todas las ciencias, sino también nos tocaría ahora cómo transmitir todo eso. Porque si no, o terminas empachando al catequizando, al catecúmeno, a aquel que te escucha, porque le vas a dar de todo,
en un solo día. Y el catequizando, la persona oyente, el que está escuchando tu catequesis va a terminar empachado y sin saber qué hacer, sin saber si va a retornar la próxima semana o va a renunciar porque lo que han hecho en un día ha sido completamente matador y agotador. Entonces, para eso necesitamos el saber hacer. O sea, tenemos que ser facilitadores de todo lo que sabemos, de toda nuestra experiencia, porque no solo es de lo que sabemos, sino de nuestra propia experiencia, cómo comunicamos a los demás, en este caso a nuestros oyentes, que vienen a ser o adultos, o jóvenes, o niños. Por eso es que este tema del saber hacer, la formación pedagógica, también es importante. ¿Cuántos de nosotros conocemos? Y en este caso, por ejemplo, el tema del seminario, yo tenía un profesor que quería dictar todos los cursos. Él leía un montón de libros, tenía libros de todos los temas teológicos. El profesor era muy buena gente, o sea, muy bueno, no era malo, no era esos profesores que no les gusta conocer, estudiar, profundizar y enseñar. No, no. O sea, tenía muy buenas intenciones. El problema era que le costaba transmitir todo lo que sabía. Y entonces, ¿qué pasaba con nosotros? Nosotros, incluso hablando de mi propia experiencia, nosotros mirábamos que ese profesor no tenía metodología. ¿Y qué nos costaba? Pues nos aburría. El tema era interesante, el tema era muy importante, pero tristemente quedaba como que aburrido, cansado, agotador, y decíamos, pues bueno, no nos queda que otra que escucharle, y si podemos aprobamos el curso. Y puede pasar lo mismo con nuestros catequizandos. Cuando nosotros conocemos mucho, sabemos mucho, pero nos cuesta saber hacer entender. O nos cuesta mucho saber transmitirles esta experiencia. Porque no solo estamos hablando de tema de doctrina, sino tema de experiencia. Aquí la formulación que ponía el Directorio General para la Catequesis de 1997 dice: el catequista es un educador que facilita la maduración de la fe que el catecúmeno o el catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí remarcaba en ese Directorio General, remarcaba esta palabra, educador. Es un educador. Y ahí ya nos quedamos nosotros bueno, retomando ahí, leí el mensaje. No te preocupes, entendemos. Entonces, en cierta manera, el Directorio General para la Catequesis de 1997 remarcaba esta realidad del ser educador. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con nuestra diapositiva, porque este tema es un poquito ya más comprensible para nosotros. Nosotros comprendemos que podemos y estamos en la necesidad de saber brindar los conocimientos. No vayamos a caer en que te dan un grupo y después no sepas qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué me toca? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué recurso? ¿Qué material tengo? ¿Qué material necesito? ¿Y ahora qué dinámica hago? ¿Qué cancioncita pongo? ¿Qué les digo a los niños? Por eso es interesante tener en cuenta estas dos realidades, ¿no? De saber hacer una catequesis. Diferenciando el punto de la docencia, de clases, porque aquí justamente es eso, ¿no? Reiteramos la premisa, no estamos dictando solamente un tema, estamos tratando de transmitir una experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? El querigma. Mi querigma quiero transmitirlo, quiero compartirlo, quiero que el otro entienda. Y de ese querigma, eh, que, que es mi experiencia, se denota en los siguientes temas, ¿no? Y empiezo a conocer y empiezo a profundizar. Y eso es lo que necesitamos que los jóvenes, adultos o niños puedan sentir.
que no le estamos hablando un cuento chino, que no le estamos contando algo que no les interesa, sino algo que les pueda fascinar, les pueda llamar no solo la atención, sino llamar a una verdadera conversión. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden ver, dice saber hacer, ser educador. El catequista sabe cómo transmitir la fe, teniendo en cuenta el tipo de oyente que tiene, si son niños, si son jóvenes o si son adultos. El catequista tiene que estar preparado para esa realidad, para hablar con niños, cómo se habla con niños, para hablar con jóvenes, cómo se habla con jóvenes, para hablar con adultos, cómo se habla con adultos. Si vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que tenemos el tema de los 10 mandamientos. Vamos a abrir, bueno, vamos a dejar de compartir un poquito la pantalla y aquí está, teniendo presente esta diapositiva, vamos a tratar de compartir nuestras experiencias. Vamos a preguntarles cómo transmites el tema de los 10 mandamientos a tu grupo, al grupo que estás acompañando. O si es de niños, ¿cómo lo estás haciendo? Si es de jóvenes, ¿cómo lo has hecho? O si es de adultos, ¿cómo lo estás haciendo? Entonces, ¿cómo lo has hecho o cómo lo estás haciendo, no? ¿Cómo estás transmitiendo este tema de los 10 mandamientos? Entonces vamos a dejar de compartir un poco y vamos a contar nuestra experiencia de cómo estamos enseñando. ¿Qué le dices a un niño según tu realidad? No me vas a inventar porque supuestamente tú ahorita acompañas a algún grupo, ya sea de adultos, ya sea de jóvenes o sea de niños. ¿Cómo le explicas los 10 mandamientos a un niño? ¿Cómo le estás explicando los 10 mandamientos a un adolescente joven? ¿Y cómo estás explicando los 10 mandamientos a un adulto? Pensemos un ratito eso. Y yo voy a llamar, según la lista que tengo aquí, al costado, y voy a ir pidiéndoles, por favor, que vayan participando. ¿Ya? Entonces, yo voy a llamar a la lista, según la lista de asistencia que se me está presentando aquí. ¿Ya? Reiteramos la pregunta. Estamos diciendo, ¿cómo le damos a conocer los 10 mandamientos a un grupo de niños? Vamos a ser más específicos, de 10 a 11 años, a un grupo de adolescentes jóvenes que están de los 15 a los 18 años, y a un grupo de adultos que ya están entre los 30 y 40 años, a un aproximado de adultos. Muy bien, vamos entonces a participar por decanatos, ¿ya? Entonces voy a llamar yo ahora a uno del decanato de Satipo para que pueda realizar, como aquí tengo los nombres, vamos a, de Masamari, perteneciente al decanato de Satipo, vamos a pedirle a nuestra hermana Amelia que nos comparta con quién está trabajando y el tema de los mandamientos. Pues a ver, ¿cómo lo puede transmitir el tema de los mandamientos? Padre, buenas noches. Buenas noches. Gracias. A ver, ¿cómo? En este caso, ahorita estoy trabajando específicamente con los jóvenes que están formándose o están preparándose para recibir el sacramento de confirmación. Y específicamente estamos trabajando con los temas, el que le llamamos nosotros el seminario en el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿cómo trabajaría en este caso el tema de mandamientos? ¿No? Entonces, bueno, ahorita se me ocurre, porque como no está dentro del plan, digamos, ¿no? Específicamente, lo que se me ocurre primero es hablar, pues, como dices, desde mi propio testimonio, cómo es que yo voy cumpliendo los mandamientos, ¿no? Hacerles entender desde, de una manera, digamos, ¿qué le digo? Práctica o en medio primero de juegos, porque es lo más es fácil que ellos van a empezar, ¿no? Haría, por ejemplo, los juegos, en este caso, lo que hacemos, ay, se me fue el término, para poder entender, en este caso, pues, los 3 primeros que hablamos de Dios y los otros 7 que hablamos, pues, digamos, del prójimo, ¿no? El amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego empezar con mi propia experiencia,
cómo hacerles entender de que verdaderamente yo amo a Dios, cómo es que yo santifico las fiestas, ¿no? Hacerles ver, en este caso, como ya vamos, digamos, en este medio año, en las diferentes festividades religiosas, ¿no? Las solemnidades, específicamente hablando, por ejemplo, aquí hemos pasado ahorita la fiesta de San Juan, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de santificar la fiesta, pues a algunos se van pues en un concepto distinto, ¿no? Ahora, en el amor al prójimo, igual, desde el modo de vida que yo voy llevando en casa, con los de mi entorno, ¿no? Y entonces hacerles ver, preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que ellos me ven a mí, que yo voy tratándolos a ellos y también en este caso a mis colegas, a los otros catequistas, que en este caso también somos docentes, ¿no? Y algunos son nuestros propios alumnos. Preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que me ven a mí ellos? ¿Cómo es que los voy tratando a los demás? Porque de nada vale a veces decirles, ¿sabes qué? No mientan. Uno de los mandamientos es no mentir, no matarás, ¿no? Y entonces, a muchos yo les voy diciendo, ¿no? A veces el criticar al otro, el hablar mal del otro, estamos matando al otro, ¿no? Y entonces, de esa forma, hacerles entender cómo es que vamos viviendo, en este caso, los mandamientos. Porque si solamente nos vamos a basar, en este caso, la Biblia dice, nos vamos al Éxodo, que dice tal y tal, como que ellos, como decimos, no la captan, ¿no? O es que te escuchan, pero como que, eso dice, pero más no están viendo cómo lo estamos viviendo, ¿no? O sea, eso es lo que yo haría, padre, específicamente. Disculpa por agarrarte así desprevenida. De hecho, como ya te has dado cuenta y los demás se han dado cuenta, y igual vamos a seguir preguntando por decanatos. Ahorita nos vamos a ir para Chanchamayo, para preguntarle también con quién está trabajando y cómo plantearía este tema de los mandamientos. Y aquí Amelia nos da una mirada así rápida. Y aquí sí también todos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el tema de los mandamientos hay que prepararlo. Hay que prepararlo se llama cómo hacer, el saber hacer. Y el saber hacer necesita un momento preparatorio. Yo no puedo llegar a la catequesis de improviso y decirle, no he preparado nada y vamos a hablar de esto. No, hay que prepararlo. Justamente esa es la parte última que nos toca, ¿no? No solo basta conocer el tema, sino necesitamos preparar. ¿Cómo les hablamos? ¿Qué medios utilizamos? ¿Qué dinámicas hacemos? Entonces ya Amelia nos va diciendo, hacemos una dinámica, les cuento una experiencia, les hablo de cómo me ven ellos en una realidad un poquito con el tema de los 7 últimos mandamientos que van referidos al hombre. Entonces ya Amelia nos ha hecho incluso una división, que son para jóvenes, ¿no? Según lo que entiendo, ha hecho una división. El primer tramo, que son para los mandamientos para con Dios, y el segundo tramo de los 7, que son mandamientos para con nuestros hermanos, ¿no? Entonces ya nos ha hecho esa división, lo ha hecho entender a los jóvenes y ya. Entonces, ahora vamos a irnos para Chanchamayo. Vamos a entrar a Puerto Yurinaki, y en Puerto Yurinaki tenemos a 2 hermanos, ¿no? María y Jan. No sé si alguno de ustedes dos pueda prender el micrófono y compartirnos, por ejemplo, el tema de los mandamientos. Primero, ¿con quién están trabajando o con quién están acompañando? Porque, perdón la expresión de trabajar, ¿con quién están a quién están acompañando? ¿A qué tipo de hermanos, qué edades de hermanos estamos acompañando? ¿Y cómo le plantearías tú el tema de los mandamientos? María Roca y Giancarlos Roca, de Puerto Yurinaki. Buenas noches, Padre Julio. Buenas noches, hermana. Bueno, yo estoy trabajando en la catequesis con niñitos de 9, 10 años. Muy bien. ¿Cómo le plantearías los 10 mandamientos a los niñitos? A ver, que te estás acompañando. Bueno, yo primero tendría que saber el concepto de decálogo, decirle, ¿no? El concepto, qué significa, dónde encontramos, también un poco contarle, ¿no? Qué pasó
de acuerdo al texto bíblico. De ahí recién tomaría los 3 primeros mandamientos, que es para Dios, y los 7 que es para la comunidad, ¿no? Para todas las personas que... Y como son pequeños también, ¿no? También trabajaría con fichas para que puedan entender un poquito, ¿no? Eso es todo, padre. Gracias, María. Y qué importante es lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, con el tema de niños, ya pues como un cuentito, ¿no? Como es lo que decía más o menos María con los niños, es comentarles cómo pasó, quién fue el personaje, explicarles un poquito qué significa decálogo, ir a la Biblia, libro del Éxodo, preparar unos afichitos, unas fichas para que pinten, coloreen, escriban, distinto al tema de los jóvenes, ¿no? Distinto al tema de los jóvenes que nos planteaba Amelia, ¿no? Y claro, a veces en el tema de los niños, por ejemplo, adelantándome ya, y ahorita nos vamos a ir para el decanato de Oxapampa, y vamos a buscar a un hermano del decanato de Oxapampa a ver cómo él o ella está trabajando esta realidad de los mandamientos, ¿no? Pero retomando lo que decía María, por ejemplo, a los niñitos con algunas cosas gráficas, con algunas canciones, con la cita bíblica graficada, podríamos decir, se va llegando a entender al niño. Profundizar más teológicamente sobre los mandamientos con los niños poco a poco, ¿no? Así, poco a poco. Entonces, eso es lo que vamos comprendiendo, María. Y lo que ella dijo en 5 minutos, casi en 5 minutos, se desarrolla con los niños en 20, 30, hasta a veces en 1 hora. Solo en 1 hora, todo lo que en 5 minutos nos ha podido resumir, se puede hacer en 1 hora o un poquito más, ¿no? Entonces, es interesante escuchar esto. Ahora vamos a irnos para el decanato de Oxapampa. Vamos a irnos para donde está Maribel Rivera, de Oxapampa, de la parroquia de Oxapampa. Maribel Rivera. Padre, buenas noches. Buenas noches. Antes de que pases, Maribel, aquí en el chat decían, para niños, graficando cada mandamiento que representa y relacionándolo con su vida. Muy bien. Entonces, ahora sí, Maribel, te damos el pase, la oportunidad para que puedas contarnos con quién estás, a quiénes estás acompañando y cómo harías el tema de los mandamientos. Bueno, yo ya estoy con un grupo de catequistas que venimos trabajando desde el 2020. Ya hemos trabajado este tema con niños que ahora ya son adolescentes. Y como lo mencionó la hermanita anterior, ¿no? Con niños tiene que ser un poco más didáctico, con gráficos, inclusive con videos infantiles, que es para su edad, explicando, quizás un poco más lentos, ¿no? Porque ellos poquito a poquito hay que explicarles mandamiento por mandamiento, empezando desde el primero, el que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero para eso, obviamente me tengo que preparar y entender yo principalmente qué significa cada mandamiento, estudiarlo un poquito más. Y en este caso, que ya lo hemos llevado con esos niños, por esa fecha, eran con dibujos, con videos infantiles, con algunas quizás dinámicas o juegos también. Lo hemos manejado de esa forma. Ahora, ya con los adolescentes, que son los mismos, también vamos a tocar el tema. En algunas oportunidades ya lo hemos visto, pero es diferente la forma de enseñarles, ¿no? Como que a ellos ya les puedes dar más un poco las lecturas, referirnos más, por ejemplo, en el caso de Moisés y los israelitas, nos referimos a ese tiempo, nos vamos al texto bíblico y analizamos un poquito más. Y siempre todo vinculándolo con nuestras vidas, ¿no? Cómo estamos llevando, cómo nos desenvolvemos en el día a día y si cometemos algunas faltas o estamos yendo por el buen camino. Eso sería padre. Liliana de la parroquia de San Ramón nos dice con talleres y dinámica. Ya, Liliana, si nos dices más o menos para qué edades estabas pensando los talleres y las dinámicas, estaríamos agradecidos. Gracias
también a nuestra hermana Maribel de la parroquia de Oxapampa. Ahora vamos a ver algo un poquito más profundo. Miren, por ejemplo, el tema de los mandamientos siempre me ha causado me ha llamado mucho la atención, porque entre los mandamientos hay el sexto mandamiento y el noveno mandamiento son un poquito fuertes, ¿no? Como ustedes mismos sabrán. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para hablar con los niños del sexto mandamiento? Con un adulto es más fácil, ¿no? Ah, y los que no saben el sexto mandamiento, a buscarlo por favor ahora. Si no saben ya les jalamos la oreja. Pero si el sexto mandamiento, por eso hay que tener mucho tino y hay que saber a qué edades estamos dirigiendo, ¿no? A qué edades nos estamos dirigiendo, porque cada tema tiene sus retos para nuestros oyentes. No siempre todos van a responder de la misma manera que uno, ¿no? Entonces, aquí Liliana mandaba un videíto bien didáctica y ella modernísima. Nos mandaba un videíto para que podamos ver. Los que deseen, pues después de la clase pueden ver. Entonces, yo quería en este momento que ustedes se den cuenta de esa realidad. No solamente saber los 10 mandamientos, sino tener el tino y saber dirigir los corazones y las mentes de nuestros hermanos oyentes, que en algunas ocasiones van a ser niños, que en algunas ocasiones van a ser adolescentes o jóvenes, o en algunas ocasiones van a ser adultos. Y por eso es que esta dimensión última, el saber hacer, es necesaria. Reiteramos, no solo basta conocer la definición de mandamientos, la definición de los sacramentos, sino que necesitamos saber cómo enseñarles y que ellos puedan captar y a su vez vivirlo. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad interesante. Siempre hay que pensar en nuestros oyentes. Y eso es lo que nos decía la última diapositiva, respetando cada uno su etapa y su edad. San Pablo nos decía que a la comunidad de Corintios no les puede hablar todavía como adultos porque los ve todavía aún niños en la fe, aún bebés en la fe. E incluso Pablo en sus cartas manifiesta eso, ¿no? Diciéndoles, ustedes necesitan todavía comer papilla antes que les dé la carne completita. Entonces, les invitamos a cada uno de ustedes a que puedan meditar la importancia del saber hacer, de preparar nuestras catequesis, y justamente el saber hacer es eso, preparar tu catequesis. Algunos, perdón la expresión, no sé cómo trabajar en sus parroquias, pero en algunos lugares he visto que el catequista que tiene más años en la formación es el catequista que ya no prepara ya. No prepara el tema, no prepara nada. Ya se parecen a los curitas como yo. ¿Qué lectura es? Ah, ya me la sé, entonces voy a predicar de frente. Entonces, nosotros sacerdotes también podemos tener ese error, ¿no? De ya, como estamos tantas cosas, ya, ¿qué cita bíblica es? Ah, ya me lo sé, entonces predico ya, lo mismo del año pasado, ¿no? Como el borrachito que va a la Semana Santa y empieza a contar, el sacerdote empieza a leer el Evangelio y está hablando de la pasión, y cuando empiezan a arrestar a Jesús, el borrachito dice, lo mismo del año pasado. Ya están crucificando a Jesús, lo mismo del año pasado, grita el borrachito. El padre se molesta, manda que lo saquen al borrachito, y el borrachito, cuando ya está siendo jalado por la puerta, dice, lo mismo del año pasado. Lo mismo del año pasado, lo mismo del año pasado. Podemos caer en esa rutina. Entonces siempre hay que buscar este saber hacer. De hecho, porque ahora también la mentalidad de nuestros jóvenes ya está demasiado rápido, ¿no? Antes nos conformábamos con papelotes. Tú llevabas a la catequesis papelotes y les decía, vamos a hacer papelotes, escribe aquí, escribe acá, escribe acá. La parroquia más rica era la que tenía proyector. O el grupo el catequista que tenía proyector era el más suertudo de ese tiempo. Ahora la mayoría de parroquias tenemos proyectores, tenemos hasta internet, tenemos la mayoría de parroquias y ya podemos proyectar cosas, ¿no?
Ahora ya no solo basta con eso, ahora hemos creado grupos de WhatsApp para mandarles el videíto, la oración y todo lo demás. Entonces, es básicamente adecuarnos, en este saber hacer, adecuarnos a esta realidad majestuosa de la tecnología y a esta realidad de la preparación catequética que necesitamos realizar, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ya no me emocione más, vamos a continuar con nuestra diapositiva. Entonces, quedábamos diciendo que el catequista sabe cómo transmitir la fe a niños, jóvenes y adultos, con su testimonio y con su palabra. Ya no solo basta que tengas un buen discurso, sino también con tu testimonio. Ya. Liliana nos reitera con ayuda del Espíritu Santo. Justamente, Liliana, el primer punto de nuestro ser catequista está fundamentado en eso. No puedes avanzar en tu formación si en verdad no te sientes llamado. Y ese llamado lo hace Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo nunca se deja de lado, pero tampoco no le demos mucho trabajo al Espíritu Santo y no preparemos, ¿no? Puede ser la tentación eso. Ya Dios sabe a quién va a escoger, sabe Dios a quién va a coger, va a tocar el corazón Dios, sí, pero hay que poner también nosotros todos los medios, ¿no? Como catequistas, como animadores, hay que poner todos los medios posibles para fascinar a nuestros oyentes, para revitalizar a nuestros oyentes. ¿Y qué? Que sientan ese gusto. Claro, el Espíritu Santo actúa, interviene, ayuda, fortalece, solidifica esta enseñanza. Pero también nosotros como catequistas y animadores necesitamos saber cómo transmitir esto. Ya, entonces, hasta ahí estamos bien, creo yo. Y saber hacer está referido al desarrollo de habilidades para, 1, facilitar la facultad de atención de las personas. Necesitamos que las personas estén atentos a nuestras explicaciones. Ahí sí ya necesitamos de una sabiduría divina y necesitamos también sabiduría divina, fuerza divina para tener ahora, pues, con mayor rapidez, con mayor fluidez, la gente ya se pierde ya. Yo les apuesto que a ustedes también, incluso ahorita que ya estamos cerca de 45 minutos hablando, algunos de ustedes ya se ha distraído, ya está viendo otro lado, ya ha visto su cena, ha visto si va a tomar un cafecito, no va a tomar un cafecito, o lo que sea. Fijo, en algunos de ustedes también ya se han distraído, entonces una de las cosas que el catequista tiene que procurar es tener el sentido de poder facilitar a que las personas puedan prestar atención. Ya, entonces vamos un ratito a poner un paréntesis. Zulma en el chat nos dice, ¿no? Buenas noches, yo estoy con un celular en la calle, ya. Yo trabajo con niños y lo primero que hago es dosificar la información según la edad y teniendo en cuenta su realidad para conseguir un aprendizaje significativo. Se puede realizar teatro, canciones, dibujos, videos, historias, cuentos, imágenes, tarjetas, etc. Yo no conozco a Zulma, pero Zulma parece ser que también tiene un criterio formativo de pedagoga o de docente. Por eso nos dice, utiliza palabras interesantes para meditar y para profundizar, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hay que tener presente es desarrollar nuestra habilidad de que los demás nos presten atención. Es difícil. Ahora mucho más difícil porque los jóvenes están en 30 segundos y han visto un TikTok, un video. En 10 minutos, que es lo que nosotros hablamos, por ejemplo, ahorita ya hemos pasado cerca de 40 minutos en clase. La gente ya ha visto cerca, ya si ponemos al minuto 2 videos, cerca de 80 videos de información. Y claro, sentarse 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ahora cuesta más. Porque todos estamos dispersados. Segundo, habilidad
para interpretar y responder a la demanda educativa, a lo que se nos pide, a lo que nos está pidiendo nuestros oyentes. Interpretar, saber ver, abrir los ojos bien grandes y ver si están ellos conformes, si tienen algunas preguntas, si nuestra catequesis, la que hemos preparado, está llegando al corazón de ellos o no. Porque puede que estemos hablando y no signifique nada para ellos. Entonces hay que saber interpretar sus gestos, sus posiciones, bueno, su atención, ¿no? Su mirada. Es como que tendrías que tener un escáner para ver cómo analizas a esta persona. Ya, entonces, habilidad para eso, para reconocer en nuestros ámbitos formativos a nuestros oyentes. Qué bonito sería que tuviéramos en nuestros ojos una aplicación, escáner gratuito. Escaneas y a este muchacho necesita esto. Le das, ahí está, toma. Sería bonito, pero hay que buscar la habilidad para saber interpretar. 3. Activar procesos de aprendizaje. Ya no solo momentos. Ya este día le damos los 10 mandamientos, a la siguiente pasamos con el credo. No, hay que hacer un proceso. Por ejemplo, con el tema de los 10 mandamientos que hemos agarrado hoy día, ¿cómo le vamos enseñando? Primero le diremos, este es el decálogo, la siguiente semana hablaremos de los 3 primeros, las otras hablaremos de los distintos. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ya lo apagaron, menos mal. Muy bien. Entonces, activar procesos quiere decir que si somos capaces de nosotros de poder acompañar procesos de aprendizaje, ¿no? Y acompañar procesos de aprendizaje es lo más difícil porque es sentarte con tu oyente, con tu catequizando, con tu catecúmeno, ir viendo poco a poco cómo han avanzado. Y eso implica un poquito más de tiempo. Aparte de la catequesis que has preparado, necesitas ver si en verdad está llegando a tener raíces la semilla que el Señor ha plantado. Y eso es, en cierta manera, dar un poco más de ti para esa persona que te está escuchando o que ha venido a conocer al Señor. Y el proceso es lo que nosotros realizamos muchas veces son eventos, perdón la expresión, ¿no? Pero básicamente muchas veces nos hemos centrado en eventos, ¿no? Y los eventos eran lo más significativo, incluso más que los procesos, ¿no? Ponemos el ejemplo aquí, tenemos la visita del obispo tal fecha, tenemos la confirmación porque el obispo viene solo para esa ocasión, entonces todos los chicos que han estado preparándose, los vamos a poner para la confirmación para esa fecha. Y ahí viene la pregunta, como catequista, como educador, como aquel que sabe hacer las cosas, ¿estás seguro que todos han madurado en ese proceso? ¿O algunos recién están empezando el proceso? Algunos están a la mitad del proceso y algunos que sí han logrado madurar todo ese proceso. O ya los juntamos todos para ese gran evento, ese gran momento celebrativo que es la vivencia del sacramento. Entonces hay que tener una habilidad para acompañar esos procesos de aprendizaje. 4, arte de conducir a un grupo hacia la madurez. Si el tercero nos hablaba de procesos, de un proceso de maduración, ahora viene el tema de conducir a todo un grupo, ya no solo una persona. Bueno, término de acompañar procesos, acompañar a una persona, ahora es conducir a todo un grupo, a que sean maduros en la fe. Habrá, por tanto, que capacitarse para saber programar en el grupo de catequistas la acción educativa, ponderando las circunstancias, elaborando un plan realista
y después de realizarlo, evaluándolo críticamente. Cómo están con los muchachos, con los niños, cómo les está yendo con los adultos. Para eso tenemos muchos elementos. Uno de los elementos que nos ayuda a evaluar es el FODA, por ejemplo. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cada cuánto tiempo realizan esto? ¿O no lo estamos haciendo? ¿No estamos siendo realistas con nuestros planes? Y ponemos retiro tal fecha, confirmación tal fecha, o primera comunión tal fecha, o matrimonio tal fecha, o bautismo tal fecha, y ya el proceso no hay, ¿no? Entonces hay que hacer planes realistas, reconociendo que el único que hace que la persona vaya madurando es el Espíritu Santo, pero que nosotros vamos poniéndole los medios a ese Espíritu Santo para que pueda entrar con plenitud a la persona que está recibiendo este proceso formativo que es la catequesis. También ha de ser capaz de animar un grupo, sabiendo utilizar con discernimiento las técnicas de animación grupal que ofrece la psicología. Aquí nos habla de dos cosas. Técnicas de animación grupal. ¿Para qué? Para animar un grupo. Y a veces lo que sabemos más son dinámicas para que cante, que salte, que corra. Aquí dice, ¿no? Sabiendo utilizar con discernimiento las técnicas de animación grupal que ofrece la psicología. Y aquí termina nuestra presentación de las dimensiones para la catequesis, las dimensiones que todo catequista debería tener: el ser, el saber y el saber hacer. Esto es nuestra presentación para este día, dejando para la siguiente semana ya un poquito la nueva o el nuevo directorio para la catequesis. Entonces la próxima semana vamos a trabajar ya Las diapositivas que hemos presentado eran del Directorio General para la Catequesis de 1997. Ahí se nos planteaba estas tres dimensiones. En el nuevo directorio para la catequesis se nos plantean también tres, pero como que este nuevo directorio llega a la madurez para saber comprender un poquito más toda esta realidad de las dimensiones para la catequesis, ¿no? Entonces, agradecemos su presencia. Y aquí terminamos nuestras clases. Damos pase tal vez a alguna pregunta, algún interrogante que ustedes puedan tener antes de terminar nuestra clase.